Muy buenas tardes, ingenieras. Somos el grupo número 3, conformado por Fernando Bastidas, Karen Campoverde y mi persona, Alice Sol. El día de hoy tenemos un ejercicio acerca de la velocidad de secado. Como introducción, tenemos que la deshidratación de productos alimenticios, como el camarón, es fundamental para su conservación y prolongación de la vida útil. En este proceso se elimina el agua, previniendo el deterioro microbiológico y así manteniendo las características organolépticas y nutricionales del producto. La velocidad de secado es la clave para determinar el tiempo necesario para así alcanzar la humedad final deseada sin afectar la calidad del camarón. En este ejercicio se analiza el secado de camarón pelado en un deshidratador continuo con una banda de malla perforada y flujo de aire transversal. El proceso se divide en dos etapas de velocidad constante, velocidad decreciente, y en cada etapa se utilizan expresiones específicas para así calcular los tiempos de secado y velocidad de deshidratación. Factores como la temperatura y velocidad del aire, así como las propiedades del camarón, son esenciales para determinar la eficiencia del proceso. En el ejemplo tenemos que se desea hidratar camarón pelado pequeño en un deshidratador continuo con banda de malla perforada con flujo de aire transversal al producto como se muestra a continuación en la imagen, donde tiene su entrada de aire, su calentador, la alimentación del producto, que es por donde ingresa el camarón, el aire caliente, los ventiladores y la salida de aire junto con el producto deshidratado. Tenemos que el camarón se coloca en dos capas sobre la banda, ocupando así el 85% del espacio de la misma. Como datos de ejercicio tenemos la humedad inicial, que es el 75%, humedad final 8%, la humedad crítica el 19%, la humedad de equilibrio, que es el 5%, la densidad de zanahoria deshidratada, que es 520 kilogramos de sólido seco sobre metros cúbicos. Además, para deshidratar el producto se utiliza aire ambiente de 20 grados Celsius y 40% de humedad relativa, calentando a 75 grados Celsius, lo que fluye a una velocidad de 3.2 metros sobre segundos. Tenemos además las dimensiones del camarón, como se observa en la imagen. De esta manera nos quieren calcular 1, el tiempo total y velocidad de deshidratación en cada una de las etapas de la misma. 2, la longitud de la banda requerida para deshidratar 100 kilogramos sobre hora de camarón fresco pelado y acondicionado para la deshidratación. Y 3, el flujo másico en kilogramos sobre hora junto con el flujo volumétrico en metros cúbicos sobre minutos del aire requerido para deshidratar el producto si el aire de salida tiene 55 grados Celsius y 45% de humedad relativa. Como solución tenemos lo siguiente. El tiempo total y velocidad de deshidratación en cada una de las etapas de la misma, si el acondicionamiento del camarón previo a la deshidratación se realiza adecuadamente objeto de conserva al máximo de las características físico-químicas del mismo. Sobre todo si su textura es firme, se conseguirá en que la etapa de la velocidad decreciente el agua se elimine por capilaridad, por lo cual las ecuaciones para el cálculo de tiempo y velocidad de deshidratación corresponderán a las siguientes. Por lo tanto, tenemos nuestras siguientes ecuaciones. Para el tiempo de deshidratación en la etapa de velocidad constante, este C, en donde se muestra la ecuación en la pantalla, mientras que para el tiempo de deshidratación en la etapa de velocidad decreciente, este D. De igual manera se muestra en la pantalla, donde se obtienen ecuaciones muy diferentes. Para hallar el tiempo total de deshidratación, simplemente tenemos que sumar el tiempo de velocidad constante junto con el tiempo de velocidad decreciente. Muchas gracias. Saludos, ingeniera. Mi nombre es Fernando Bastidas y a continuación vamos a seguir el análisis de las fórmulas para nosotros seguir calculando lo que es la velocidad de deshidratación en la etapa de velocidad constante. Entonces nosotros tenemos que la derivada de la humedad va a ser dividido por la derivada del tiempo, todo esto en condiciones constantes. Y esto va a ser igual a la humedad inicial menos la humedad crítica sobre el tiempo en velocidad constante. Entonces nosotros tenemos que tener en cuenta que es a velocidad constante. Tenemos que utilizar el tiempo a velocidad constante. Asimismo, para velocidad de deshidratación en la etapa de velocidad decreciente, nosotros vamos a cambiar la fórmula utilizando la humedad crítica menos la humedad final sobre el tiempo en velocidad decreciente.
Teniendo esto ya establecido, nosotros vamos a continuar con los datos. Tenemos que la humedad inicial va a ser 75 sobre 25 y esto nos va a dar igual a 3 kilogramos de agua por kilogramo de sólidos secos. Entonces, recordando de dónde sacamos este 75, nosotros lo sacamos de lo que nos habló la compañera, que la humedad inicial va a ser a 75%. Entonces, nosotros tenemos que sacar esa relación y nos da igual a 3 kilogramos de agua sobre kilogramos sólidos secos. Asimismo, la humedad final está al 8%, va a ser 0,087 kilogramos de agua. La humedad crítica está al 19% y va a ser igual a 0,235 kilogramos de agua sobre kilogramos de sólido seco. Nosotros tenemos una humedad en equilibrio que va a ser al 5% y va a ser igual a 0,053 kilogramos de agua sobre kilogramos de sólido seco. Entonces nosotros tenemos una temperatura de 75 grados Celsius, también lo podemos interpretar como 348 Kelvin y también tenemos una temperatura de bulbo húmedo a 30 grados centígrados, grados Celsius. Entonces nosotros tenemos que utilizar la temperatura del bulbo húmedo, que es a 30 grados Celsius, también lo podemos interpretar como 303 Kelvin para la etapa de velocidad constante. Entonces nosotros tenemos que lambda a 30 grados centígrados nos va a valer 579,7 kilocalorías sobre kilogramo. Entonces, para la etapa de velocidad decreciente, esto va a diferir un poquito. Nosotros vamos a utilizar en cambio las dos temperaturas que antes ya habíamos establecido, 75 más 30, y esto lo dividimos para 2. Nos da igual a 52,5 grados Celsius, que también lo podemos interpretar a 325,5 Kelvin. Entonces, a esta temperatura nosotros vamos a tener 567 kilocalorías sobre kilogramo. Por tratarse de aire que fluye transversalmente al producto, ya que recordamos que estamos utilizando una banda para deshidratar lo que es el camarón, entonces nosotros vamos a tener una entalpía que va a valer 32,24 kilocalorías sobre metros cuadrados horas Kelvin. Nosotros para obtener este cálculo, nosotros vamos a tener una entalpía crítica. A condiciones críticas, vamos a tener 24,2 por la G elevado a 0,37. Estas unidades van a ser en joules sobre segundos metros cuadrados Kelvin. Nosotros para obtener lo que es la incógnita G, nosotros tenemos que irnos al apéndice, donde nos va a dar ciertos datos y nosotros lo vamos a tener que relacionar junto con los datos que obtuvimos anteriormente. Como esto ya es prácticamente termodinámica y termodinámica es una materia que ya hemos visto, entonces vamos a avanzar con el ejercicio. Entonces, para el cálculo de la prima, nosotros vamos a tener que va a ser igual a metros cuadrados más metros cúbicos. Entonces, el camarón se encuentra en dos capas sobre la banda. Entonces, nosotros tenemos que considerar que la colocación es asimétrica, así como el hecho de empacado en partículas de forma cilíndrica, por lo que para la estimación de la prima en relación a la temperatura se utilizará la siguiente expresión, que es 4 multiplicado para 1 menos y esto asimismo multiplicado para L más 0,5D sobre DL. Entonces nosotros vamos a saber qué es DL considerando lo siguiente. Entonces, para E nosotros vamos a tener que es 1 menos 0,85, que nos da igual a 0,15. Esto es adimensional. La distancia va a ser de 0,8 centímetros. Recordando que estos datos nosotros los obtuvimos de la compañera, los mencionó, que va a ser las dimensiones del camarón. Entonces, 0,8 centímetros lo multiplicamos por 2 ya que son dos capas. Aquí tenemos 0,8 centímetros por dos capas y nos va a dar igual a 1,6 centímetros. Lo pasamos a metros, 0,016 metros. La longitud va a ser de 2,5 centímetros, va a ser igual a 0,025 metros. Entonces lo único que ya nos hace falta es reemplazar todo esto en la fórmula.
nosotros tenemos que el resultado de A' con relación a la temperatura va a ser a 280,5 metros cuadrados metros cúbicos. Entonces, nosotros aquí ya con todos estos datos, nosotros podemos sacar lo que es el tiempo eh, de deshidratación a velocidad constante. Entonces, solamente ya es reemplazar datos en la fórmula. Vamos a chequear un momento la fórmula. Nosotros ya tenemos lo que es eh, la humedad inicial, la humedad crítica. Nosotros ya tenemos lo que es la entalpía. Estos datos de temperatura nosotros los tenemos en grados centígrados, pero en este tipo de fórmulas que compete lo que es la entalpía, es mejor trabajarlo en grados Kelvin. Nosotros ya tenemos este dato de aquí también, ya tenemos ya prácticamente todo para nosotros sacar el tiempo de deshidratación en la etapa de velocidad constante. Borramos esto y lo que nosotros hacemos es ya solamente reemplazar todos esos datos en la fórmula. Entonces tenemos que nos da un resultado de 2,05 horas. Ya teniendo eso, sí mismo nosotros ya podemos sacar lo que es el tiempo a una velocidad decreciente. Así mismo vamos a chequear una fórmula, incluso vemos que tenemos aquí un logaritmo, utilizamos lo que son más los porcentajes de agua. Obviamente no los porcentajes en sí, sino ya transformados en kilogramos. Y lo único que nosotros hacemos es ya plantearlos en la fórmula, teniendo que el tiempo de deshidratación, una velocidad creciente, tenemos que 0,44 horas. Entonces el tiempo total que nos va a llevar todo esto, tanto a una velocidad constante y a una velocidad decreciente, nosotros tenemos que es 2,49 horas, lo podemos simplificar a 2,5 horas. Este va a ser el tiempo total de proceso o de producción. Entonces, por lo tanto, se puede decir que son 2 horas y 30 minutos más o menos para efectuar la deshidratación del camarón. Nosotros ya teniendo lo que es el tiempo, nosotros ya podemos sacar lo que son las velocidades de deshidratación del camarón. Entonces, eh, para la velocidad constante, vamos a tener que es 1,35 kilogramos de agua sobre kilogramos de sólido seco por hora. O sea, que cada que se deshidrata 1,35 kilogramos de agua en una hora. Esta fórmula fue la que yo les di en un principio, que es la de aquí. Esta fue la fórmula que nosotros utilizamos. Nosotros tenemos lo que es el tiempo a una velocidad constante, tenemos la humedad inicial, tenemos la humedad en crítico y nosotros ya podemos avanzar en la fórmula. Ya solamente es cuestión de reemplazar datos y ya tenemos nuestra velocidad constante. Entonces, la velocidad en la que se va a decrecer va a ser de 0,335 kilogramos de agua en una hora, sobre kilogramos sólido seco, obviamente en una hora. Entonces, sí mismo, ya nosotros ya les expliqué lo que es la fórmula. Nosotros lo que hacemos es un simple reemplazo de datos y tenemos que, al igual que los ejemplos anteriores, y congruentemente con la cinética de la deshidratación, la velocidad de deshidratación es mucho mayor durante la etapa de velocidad constante. Y esto es obvio. Esto nosotros lo podemos ver tanto con los datos, e inclusive con un poquito aplicando la lógica que una velocidad constante va a ser mayor velocidad. Ya que cuando se está decreciendo, nosotros ya entendemos que le estamos como dando una finalización al proceso. Entonces, el segundo punto, que son las dimensiones de la banda requerida para deshidratar 100 kilogramos por hora de camarón fresco pelado y acondicionado para la deshidratación, vamos a hacer un balance global de masa, que eso lo va a explicar la compañera, pero yo le voy a explicar un poquito sobre esta pequeña figura que tenemos aquí. Nosotros a lo largo de la carrera o de las materias, nosotros hemos visto que F va a representar el alimento. Nosotros aquí tenemos un deshidratador, donde vamos a aplicar aire para nosotros sacar estas moléculas de agua. Y nosotros vamos a querer lo que es el final, lo que es el producto.
el producto deshidratado. Vamos a tener, eh, vamos a tener tres salidas en este proceso. Perdón, sí, vamos a tener tres salidas en este proceso y dos entradas. La primera entrada es del alimento, de los 100 kilogramos por hora que va a entrar al deshidratador, y vamos a tener una entrada de aire. Asimismo, como tenemos una entrada de aire, nosotros vamos a tener una salida en el aire. Vamos a tener, ya que se está deshidratando, lo que estamos es quitando moléculas de agua del camarón, entonces ahí va a haber cierta agua eliminada. Y nuestro resultado, lo que queremos en sí, que es el producto ya deshidratado. Muchas gracias y a continuación mi compañera. Saludos ingeniera, mi nombre es Karen Campoverde y yo voy a continuar con la explicación del ejercicio. Bueno, a continuación tenemos lo que es la fracción másica. Un camarón fresco tiene una fracción másica de alto contenido de agua, mientras que un producto deshidratado tiene una fracción másica mucho menor. Esto asegura que se elimine una gran cantidad de agua durante el proceso. La fórmula que se muestra es la que vamos a usar para verificar que la cantidad de agua de sólidos en el camarón se conserva antes y después del proceso. Aquí tenemos lo que es el cálculo del área de la banda. Para calcular el área consideramos el tiempo total de deshidratación, que es de 2 horas y media, y el flujo másico procesado, que es de 100 kilogramos por hora. La fórmula es la que está en la diapositiva, donde área es igual a flujo másico total por tiempo sobre densidad de la carga de la banda. En la parte de abajo tenemos lo que es una tabla que aquí representan las combinaciones de longitud y ancho posible. Estas combinaciones permiten procesar procesar eficientemente el producto de 2 horas y media requeridas. Aquí tenemos lo que es requerimiento del aire. El aire utilizado en el proceso comienza con 20 grados Celsius con 40% de humedad relativa, pero se calienta a 75 grados Celsius para facilitar la eliminación de agua del camarón. Este aire caliente fluye transversalmente sobre el producto, asegurando una transferencia eficiente de humedad. El contenido de humedad del aire aumenta durante el proceso. Al inicio, cada kilogramo de aire seco contiene solo 0.08 kilogramos de agua, pero después de absorber la humedad del camarón aumenta a 0.048 kilogramos de agua. El tiempo total necesario para completar el proceso de deshidratación es de 2 horas y 30 minutos. Con el tiempo se eliminan 72.83 kilogramos por hora de agua. La deshidratación ocurre en 2 etapas, lo que es velocidad constante, que es la etapa inicial donde se elimina el agua, donde la eliminación de agua es mucho más rápida debido a la mayor cantidad de humedad del camarón, y en velocidad decreciente, que en esta etapa la eliminación de agua es más lenta, ya que el agua restante tiene más ligada al material sólido del camarón. Aunque la velocidad en la etapa presente, en la etapa constante es mayor, toma más tiempo porque se elimina una cantidad significativa de agua. Bueno, este balance que se muestra aquí confirma que el flujo inicial es de 100 kilogramos por hora de camarón fresco. 27.17 kilogramos por hora corresponden al producto seco y 72.83 kilogramos por hora son eliminados con agua. Esto es fundamental para disminuir correctamente la banda y el flujo del aire del deshidratador. Bueno, y para finalizar voy a dar una conclusión del ejercicio que nos permitió comprender el proceso de deshidratación de camarón pelado en un deshidratador continuo. El tiempo total para completar el proceso fue de 2 horas y media, dividido en 2 etapas, que es velocidad constante, donde se eliminó la mayor parte de agua, y velocidad decreciente, en la que el proceso se ralentiza debido a la menor humedad disponible.
El balance de masa mostró que para un flujo de entrada de 100 kilogramos por hora de camarón fresco se eliminaron 72.83 kilogramos por hora de agua, dejando 27.17 kilogramos por hora de producto deshidratado. Además, se calculó que el aire caliente con un flujo de 1820.75 kilogramos por hora es esencial para garantizar la eliminación eficiente de la humedad. Las dimensiones de la banda se diseñaron para soportar el flujo procesado y el tiempo requerido, asegurando un balance óptimo entre eficiencia, tiempo y calidad del producto final. Muchas gracias.